Buenas noches y sean bienvenidos a la continuación de los videos acerca del uso y funcionamiento del programa MATLAB mediante ejercicios propuestos, y en dicha ocasión vamos a resolver los ejercicios desde el 3.1 al 3.5 analizando temas específicamente de estadística descriptiva. Para comenzar con dicho video vamos a resolver el ejercicio 3.1. El ejercicio 3.1 considera que de los datos siguientes, muchos de estos datos son notas de un grupo de estudiantes, 10 para ser específicos, en una determinada asignatura. Lo que nos pide el ejercicio 3.1 es hallar la tabla de frecuencias absoluta y la frecuencia en porcentajes. Para continuar, vamos a abrir el programa MATLAB, crearemos un nuevo script y en esta parte en Word ya tenemos hecha la tabla con los valores de dichas notas. Una vez hecho esto, vamos a crear una variable X y vamos a utilizar el comando sort de la variable X. El comando sort lo que va a hacer es ordenar el vector de manera ascendente. Una vez especificado esto, vamos a dar la variable tabla y utilizaremos el comando tabulate de la variable X. Y por último vamos a dar un último tabulate de la misma variable X para encontrar los datos como se pidió, tanto en porcentajes y dicha frecuencia absoluta. Damos correr después de guardar el script en donde nosotros queramos, y como vemos en la ventana de comandos estamos revisando aquí primero la variable X mayúscula, en la que estamos especificando el orden de los vectores de manera ascendente, y tenemos la tabla en la que se está especificando la frecuencia absoluta, y de la misma manera la tabla pero especificada en porcentajes. Una vez realizado esto, damos por culminado el ejercicio 3.1. Limpiaremos las ventanas como es de nuestro conocimiento, generaremos un nuevo script y vamos a seguir con el ejercicio 3.2. El ejercicio 3.2 dice que dada la siguiente serie de datos, nos pide calcular las medidas de tendencia central y de dispersión, además hacer una representación de los datos agrupados. Estos datos vienen del siguiente ítem, que dice que dado un examen de matemáticas de 60 estudiantes de 2 paralelos de la misma asignatura, obtuvieron las siguientes calificaciones, que se van a ver representadas en un vector, el cual está denominado por la función d, que ya la tenemos copiada aquí, y lo único que vamos a hacer para cortar tiempo es pegar dicho vector. Para la consecución de lo que vamos a hacer es utilizar la variable data igual d. Lo que aquí se está especificando es que data igual d va a leer la función de datos y los guarda a modo de la variable data o de la variable d en general. Una vez hecho esto, vamos a dar las siguientes instrucciones o comandos. Vamos a decir que max igual d, también vamos a decir min de d, que viene a ser los datos como antes ya hemos visto, sum del mismo d, y por último daremos data igual sort, que es un comando que anteriormente ya utilizamos, de d, que viene a ser la variable o los datos que ya hemos estado ocupando. También vamos a ocupar el mismo comando anterior, el de tabulate, en el que vamos a encontrar una tabla de porcentajes
de la opción D. Cabe acotar que lo que estamos haciendo en la siguiente manera en el max D, min D y suma D es que en este elemento o mediante este comando vamos a obtener el elemento máximo de todos los datos existentes, el elemento mínimo de todos los datos existentes y la suma de todos los datos existentes dentro de los datos que hemos encontrado a continuación. Vamos a dar correr después de guardar el programa y como vemos tenemos los siguientes resultados en la ventana de comandos. Como vemos tenemos data que está guardando todos los resultados que hemos encontrado aquí. También tenemos el dato máximo, el dato mínimo y la suma de todos los datos, además de una tabla en donde estamos encontrando todos los porcentajes o donde estamos encontrando los porcentajes o las representaciones de todos los números que tenemos en dicha tabla. Una vez resuelto esto, damos por concluido el ejercicio 3.2 y concatenaremos con el ejercicio 3.3. Como es de nuestro conocimiento, vamos a cerrar las ventanas y no hay ninguna preocupación, pues las mismas ya han sido guardadas. Crearemos un nuevo script con la intención de proseguir con nuestros ejercicios y vamos a buscar el ejercicio 3.3. El ejercicio 3.3 se encuentra un poco más abajo de estas gráficas y lo tenemos. El ejercicio 3.3 habla que con los mismos vectores de datos, es decir, los vectores que utilizamos en el ejercicio 3.2, vamos a calcular las siguientes medidas centrales, como va a ser el rango intercuartílico, los cuartiles 1, 2 y 3, además de los percentiles 10, 25, 50 y 80, y el coeficiente de asimetría, kurtosis, además del momento de orden 2 centrado en el origen. Además de ello, vamos a dar una breve explicación de todos los resultados que vamos a tener a continuación. Para la consecución de esto, vamos a copiar la misma base de datos que tenemos aquí, la vamos a pegar y vamos a proseguir con la resolución de lo mismo. Vamos a dar variable Q1 haciendo referencia al cuartil número 1 y utilizando el comando quantile de la variable d, que viene a ser data, 0.25. Más adelante vamos a explicar por qué el 0.25. Vamos a copiar el mismo comando dos veces. En este caso, lo que vamos a buscar va a ser el cuartil número 2 y en este caso lo que vamos a buscar es el cuartil número 3. Aquí vamos a cambiar el cuartil número 2 por el 50 y el número 3 por el 75. Una vez hecho esto, vamos a dar correr para analizar individualmente los resultados que vamos a obtener. Como vemos, el cuartil 1, 2 y 3 nos salen los siguientes resultados en relación a la tabla D de los datos. Ahora bien, ¿pero qué significa todo esto? El cuartil 1 hace referencia o indica que es una cuarta parte de los estudiantes que tienen notas por debajo de 19, como es el 19 que hemos encontrado aquí. El cuartil 2 nos indica que la mitad de los estudiantes tienen notas por debajo de 24,5, como lo indica aquí. Y el cuartil 3 muestra que las 3/4 partes de los estudiantes tienen notas por debajo de 29. Los cuartiles hacen referencia a la fracción
de toda la base de datos que poseemos. Es decir, en este caso el cuartil 1 representará el 0.25 de todos los datos o el 25% de los mismos. El cuartil 2 representará la mitad de dichos datos y el cuartil 3 representará el 75% de los datos. No se hace referencia a un cuartil 4, pues dicho cuartil 4 vendría a ser la totalidad de toda la distribución de los datos. A continuación vamos a proseguir con el cálculo de los percentiles. Sin embargo, cabe acotar que no vamos a realizar el cálculo del rango intercuartílico, pues del mismo corresponde la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, el 50% de los estudiantes están entre un rango de nota que va desde 19 hasta 29. Como dije, vamos a proseguir con el cálculo de los percentiles, que va a corresponder al comando prc tile. Y vamos a calcular los percentiles como antes ya dijimos: el percentil 10, el percentil 20, el percentil 25, el percentil 50, 75 y 90. Estos percentiles van a estar encerrados o separados de la función d y van a estar encerrados entre corchetes para que dicha función se cumpla. Una vez realizado esto, vamos a dar el cálculo de dichos percentiles. Como vemos, cada percentil hace referencia al percentil que estamos buscando. El percentil 10 hace referencia a 14,5, el percentil 20 a 18, el percentil 25 hace referencia a 19. Pero ahora bien, como los cuartiles dividen a toda la función o a todos los datos en 4 partes, los percentiles están dividiéndolo en 100. Ahora bien, lo que queremos demostrar en este caso es que el percentil número 10 hace referencia a 14,5, es decir, tan solo el 10% de los estudiantes tienen notas por debajo del 14,5. El percentil 20, que hace referencia al 20% de todos los estudiantes, hace referencia a que tienen notas por debajo de 18. El percentil 25, que hace referencia a 19, se dice que observa lo mismo que el cuartil número 1, pues hace referencia al 25 o cerca del 25% de la misma distribución que vienen a ser la función o el comando data. También hablamos del percentil 50 y observamos que el percentil 50 es o viene a ser la mediana, que también viene a ser el cuartil 2 o el percentil 50. Como acabo de acotar, los percentiles y los cuartiles tienen la función de dividir o segmentar la base de datos que estamos analizando de manera estadística. En ambos casos, como vienen a ser la mediana, el cuartil 2 o el percentil 50, hacen referencia a la mitad de dicha base de datos, es decir, los tres resultados tienen que ser exactamente el mismo. Como hemos observado, el percentil número 50, el cual hace referencia a 24,5, tiene el mismo valor que el cuartil 2. Ahora bien, siguiendo con lo mismo, vamos a hacer referencia a lo que viene a ser el percentil número 75, el cual tiene el valor de 29. Como sabemos, al ser el 75% va a tener exactamente el mismo valor que el cuartil 3, como vemos de esta manera. Y por último, el percentil 90, que hace referencia al 90%, hace referencia a que el 80% de los estudiantes tienen notas por debajo de 34. Una vez concluido esto, vamos
a proseguir con el cálculo del coeficiente de asimetría, el cual va a estar concatenado por el comando SKEW-NESS. Una vez hecho esto, vamos a decir que dicho comando calcula inmediatamente el coeficiente de asimetría de la variable D. Ahora bien, vamos a calcularlo y nos da un total de 0.0186. Dicho esto, o de otra manera, asimilado de un porcentaje, hablamos de que el coeficiente de asimetría es del 1.86%. ¿Pero a qué nos referimos con el coeficiente de asimetría como tal? El coeficiente de asimetría o sesgo de asimetría es un número que mediante su signo se puede determinar si los datos tienen distribución simétrica o sesgada. Esto quiere decir que si es que los datos tienen una distribución homogénea o si la distribución de dichos datos tienen una variación muy grande entre los mismos en relación a su media. Una vez calificado esto, vamos a hacer referencia a si es que el número que nos está dando, si es igual a 0, entonces los datos se distribuyen de manera simétrica o de manera homogénea. Si es mayor que 0, entonces los datos son sesgados hacia el lado derecho. Y si es menor a 0 o negativo, los datos irán hacia el lado izquierdo. En este caso tenemos un resultado de 0.01. Al ser positivo, pero ser menor que 0, indica que estos datos no son homogéneos y que en su caso dichos datos están recorriéndose hacia la izquierda. Una vez dicho esto, lo siguiente que vamos a calcular es el coeficiente kurtosis. Lo calificaremos con la variable k y el comando que hace referencia a esto es kurtosis, pero con la letra k, obviamente de la letra D, que viene a corresponder los datos que hemos encontrado de la siguiente manera. Vamos a dar correr y como vemos la kurtosis es de 2.38. Ahora bien, ¿qué quiere decir kurtosis o el coeficiente kurtosis? Si es que k, que es kurtosis, es igual a 3, implica que los datos se presentan de una forma normal o estandarizada, por así decirlo, es decir, responden a una frecuencia normalizada. Pero si k es mayor a 3, implica que los datos presentes están más empinados de la manera estandarizada. Y si es que k viene a ser menor a 3, entonces los datos que se presentan son más aplanados de la curva normal, como es el caso de este estudio, ya que nuestro coeficiente kurtosis es menor a 3, es decir, los datos no sobresaltan en relación a la media, es decir, los datos tienen una manera un poco más estandarizada, pero menor a la manera regular. Ahora bien, vamos a seguir con el cálculo de los momentos. Vamos a escribir moment, que es el comando que utilizaremos para encontrar el momento de orden número 2. Y también vamos a calcular con el comando que responde a S2 y el comando var de nuestros datos y 1. En este caso vamos a calcular un momento de orden 2 y en este caso vamos a calcular la varianza. Como vemos, el momento da igual a 5.40 y la varianza es exactamente la misma. Esto ocurre puesto que el momento de orden 2 centralizado y la varianza hacen referencia a un mismo número, a una misma cifra. Una vez realizado esto, damos por concluido al ejercicio 3.3.
Cerraremos, limpiaremos debidamente las ventanas, vamos a crear un nuevo script y vamos a buscar el ejercicio que nos corresponde, como es el ejercicio 3.4. El ejercicio 3.4 hace referencia a un ejercicio. Dicho ejercicio nos dice que en una exposición de ganado se estudia un conjunto de vacas con una media de 500 kilos y una desviación estándar de 50. Y se observa también un conjunto de ovejas con una media de 40 kilos y una desviación estándar de 10. Ahora bien, la pregunta viene a ser ¿qué grupo de animales es el más homogéneo? La solución que estamos proponiendo para dicho caso es que un razonamiento falso podría decir que el conjunto de ovejas es más homogéneo porque su desviación estándar es más pequeña, pero si que se calcula el coeficiente de variación para ambos, se notará que de la misma manera no es así. Ahora bien, ¿cómo vamos a calcular dicho coeficiente de variación? Ahora bien, el coeficiente de variación nos asevera que va a ser el mismo calculado de la siguiente manera: la desviación estándar dividida para la media correspondiente de cada grupo. Es decir, se va a dividir la desviación estándar de las vacas para la media de la misma cantidad del grupo de las vacas. Ahora bien, ayudados del programa MATLAB, vamos a calcular el coeficiente de variación de las vacas. Como hemos dicho anteriormente, lo que se pretende hacer es dividir la desviación estándar, que viene a ser 50, obviamente hablando de kilos, dividido para la media. Y este resultado se va a multiplicar por 100 para hallar el número en porcentajes. De una vez vamos a calcular el coeficiente de variación, pero de las ovejas, utilizando la misma dinámica, es decir, la desviación estándar de las ovejas dividida para su media y de la misma manera multiplicada por 100 para obtener un resultado en porcentaje. Vamos a guardar dicho script y como tenemos el coeficiente de variación de las vacas es tan solo del 10% y el de las ovejas es del 25%, resultado que nos arroja que por lo tanto el grupo más homogéneo o el conjunto más homogéneo dentro de lo que estamos estudiando viene a ser el conjunto de las vacas. Damos por concluido el ejercicio 3.4, vamos a limpiar debidamente las ventanas y generaremos un nuevo script para la consecución que viene a ser el ejemplo 3.5. El ejemplo 3.5 nos dice que 15 estudiantes del grupo A de matemática obtuvieron las siguientes notas definitivas al final del periodo, como vienen a ser 25, 34, 26, 45, 23, 36, 29, 32, 33 y lo que le sigue, como se puede ver en esta parte. Además, el grupo de B de 20 estudiantes obtuvo las siguientes notas que estamos viendo a continuación de la misma asignatura, es decir, matemáticas. Lo que pretende realizar el docente es averiguar cuál de los dos grupos es más homogéneo o más parejo, teniendo en cuenta las notas definitivas. Lo que vamos a realizar de la misma manera como en el ejemplo anterior es encontrar el coeficiente de variación. Ahora bien, el problema es que carecemos de una medida de una desviación estándar y carecemos de una medida de las medias. Por ende, eso es lo primero que vamos a encontrar. Vamos a encontrar la media y la desviación estándar de cada grupo para así llegar a encontrar el coeficiente de variación y determinar qué grupo viene a ser más homogéneo. Con la ayuda del programa MATLAB y de las notas ya preestablecidas, vemos que las notas del grupo X vienen a ser estas y del grupo Y o B vienen a ser estas. Ahora bien,
Como especificamos antes, lo primero que tenemos que hacer es hallar la media y la desviación estándar. Lo que vamos a realizar ahora es encontrar la desviación estándar de x usando el comando std, obviamente de la variable x, y vamos a encontrar de la misma manera la desviación estándar, pero en este caso de la variable y. De una vez vamos a encontrar la media de la variable x, que hace razón al comando min, y de la misma manera vamos a encontrar la media de la variable y con el mismo comando min, y como vamos a encontrar aquí, después de guardar el documento y de dar correr, encontramos que la desviación estándar viene a ser 7.22 y 7.81 en el caso de x y en el caso de y respectivamente, y las medias que hemos encontrado de la siguiente manera. Ahora bien, vamos a calcular el coeficiente de variación, en este caso del grupo A, que vendrá a ser, como antes ya se estipuló, la desviación estándar del grupo B, o en este caso de la variable y, que viene a ser lo mismo, dividido para la media de dicha variable o de dicho grupo. También calcularemos el coeficiente de variación de B, que viene a ser, como ya sabemos, la desviación estándar de dicho grupo dividido para la media del mismo grupo. Ahora bien, daremos correr y multiplicado por 100 vamos a entender que el grupo o el coeficiente de variación del grupo 1, es del 22.43%, pero el coeficiente de variación del grupo 2 es del 22.96%. Lo que vamos a revelar aquí es que el coeficiente de variación no es tan disparejo de un grupo en relación al otro, pero si vamos a un criterio práctico del mismo, se puede observar que el grupo 1 tiene un promedio más bajo que el grupo 2, por ende el grupo 1 va a ser mucho más homogéneo que el grupo 2, dando por resuelta la pregunta que nos hemos estipulado al principio de este video. Una vez culminado dicho video, o mejor dicho, una vez culminado el ejercicio 3.5, damos por culminado el video después de la realización del ejercicio 3.1 al 3.5. Agradezco su atención y muchas gracias.